y cómo se aplica sobre todo en la defensa penal. La idea es ver cómo mira el delito, la víctima, al delincuente, pero desde otro ángulo, ¿no? No tan legalista. Exacto. Es que, a ver, el derecho penal va a lo suyo, a la norma, al deber ser, digamos. Claro. Pero la criminología se enfoca más en la realidad, en lo que es. Ajá. Es una ciencia más empírica. Observa, analiza las causas detrás del delito. Y bueno, vamos a desgranar un poco lo que dicen estos materiales. Perfecto. Y un punto que me llamó la atención de entrada es esa relación que plantean, como ideal, entre criminología, política criminal y derecho penal. Sí, Se supone que la criminología, con sus datos, con su análisis de la realidad del crimen, pues debería informar a la política criminal. justamente para que esa política, digamos, esté mejor fundada, ¿no? Y pueda guiar la creación de leyes penales que de verdad funcionen, que sean más justas. Que no sean solo ocurrencias del momento. Eso, que no sean pura reacción. Pero claro, los textos advierten algo importante. ¿Qué cosa? Que si no se hace así, si no hay esa base criminológica fuerte, pues, corremos el riesgo de caer en lo que llaman un derecho penal simbólico. Derecho penal simbólico. ¿Y eso qué viene a ser? Pues significa un derecho que parece que hace mucho, pero en el fondo no resuelve gran cosa. Busca más bien calmar la alarma social, ¿sabes? Ah, ya. Como para que la gente sienta que se está haciendo algo. Exacto. Leyes muy vistosas, muy duras a veces, pero que no atacan las causas reales del problema. Y fíjate que los textos sugieren que, aunque no sirva para bajar el crimen, políticamente puede ser muy rentable. Entiendo. Una feclada, digamos. Algo así. Y esto, curiosamente, conecta con otro concepto que mencionan bastante: la sociedad del riesgo. La sociedad del riesgo. Uf, eso sí que suena a hoy en día. Totalmente. Es esta idea de que vivimos en una fase de la modernidad obsesionada con la seguridad, con gestionar peligros, Reales o no tan reales a veces. o percibidos como muy grandes, sí. Hay una demanda constante de protección contra lo que podría pasar. ¿Y cómo se refleja esa obsesión por el riesgo en lo penal? Pues impulsa mucho lo que llaman la expansión del derecho penal, o también inflación penal. Más leyes, más delitos. Sí, y sobre todo una tendencia a castigar antes. Es lo que técnicamente llaman el adelantamiento de la punibilidad. Adelantar el castigo. ¿Cómo? O sea, ya no se espera necesariamente a que haya un daño real, concreto. Se empieza a castigar la simple posibilidad, el riesgo, la peligrosidad en abstracto. Vaya, castigar la probabilidad de que algo ocurra. Eso me suena a otra cosa que leí. La criminología actuarial. ¿Va por ahí? Precisamente. Es un cambio de enfoque muy, muy marcado. La criminología tradicional preguntaba, ¿por qué delinquió esta persona en particular? Las causas individuales, ¿no? Exacto. En cambio, la actuarial se pregunta más bien, ¿qué características tiene este grupo que lo hacen estadísticamente más riesgoso? Ah, como las aseguradoras calculando riesgos. Un poco esa lógica, sí, aplicada a la delincuencia. Entonces, el foco ya no es tanto la causa individual o la rehabilitación. Sino gestionar grupos. Eso, identificar y administrar grupos de riesgo. La idea es como neutralizar amenazas colectivas antes de que se materialicen. A ver, esa lógica de grupos de riesgo, ¿no es un poco peligrosa? Digo, las fuentes mencionan críticas sobre discriminación, ¿cierto? Sí, claro, es una de las críticas más fuertes y los textos la recogen bien. Se argumenta que puede llevar fácilmente a políticas de exclusión, a controlar a ciertos colectivos bajo la excusa del riesgo. Más que buscar soluciones de fondo. Exacto. Es una lógica más administrativa, de gestión, de eficiencia predictiva. Y a veces, pues, las garantías individuales pueden quedar en segundo plano. Hablando de individuos, los textos también le dan su espacio a la víctima, que no es solo alguien que sufre un daño y ya. Fundamental. La victimología es clave. Estudia a la víctima, cómo llega a serlo, sus características, lo que llaman victimidad. Victimidad. Sí. E incluso aparece un concepto que, siempre genera debate. La victimodogmática. Suena complicado. ¿Qué plantea? Bueno,
Es una teoría que analiza si la víctima pudo tener alguna corresponsabilidad en el hecho. Se basa en el principio de autorresponsabilidad. Ojo, corresponsabilidad. No es culpar a la víctima. Cuidado, no, la idea teórica no es culparla. Es intentar entender toda la dinámica, la interacción víctima-victimario, ver si alguna conducta de la víctima, quizás imprudente, facilitó o aumentó el riesgo. Pero sí es muy polémico porque se presta a malas interpretaciones terribles. Entiendo la delicadeza, sí. Y bueno, toda esta conversación, el riesgo, gestionar grupos, castigar antes, parece que todo va llevando a la idea más fuerte que presentan, el derecho penal del enemigo. Sí, propuesto por Gunther Jacobs. Quizás es la manifestación más extrema de esta lógica de la sociedad del riesgo ya metida en el derecho penal. ¿En qué consiste, básicamente? La tesis central, muy resumida, es que hay ciertos individuos, piensa en terroristas, crimen organizado muy pesado, a los que el sistema ya no trata como ciudadanos normales con todos sus derechos y garantías. Sino como... Como enemigos. Enemigos a los que hay que neutralizar, más que juzgar bajo las reglas comunes. ¿Y eso cómo se ve en la práctica? ¿Qué dice la teoría? Pues se caracteriza por varias cosas. Un adelantamiento del castigo llevado al extremo, se castiga en actos preparatorios muy lejanos al daño final, un enfoque total en la peligrosidad futura de esa persona. Más que en lo que hizo. Exacto. Y, sobre todo, una flexibilización muy grande o incluso la anulación directa de garantías procesales básicas. Es como crear un derecho aparte, un no derecho, para esos no ciudadanos. Uf, eso plantea un dilema ético y jurídico enorme. Sin duda. Es el choque directo, por un lado, la necesidad o el deseo de ser eficaces contra ciertas amenazas, por el otro, el respeto a los derechos fundamentales que son la base de un Estado de Derecho. Los textos lo marcan como un punto de tensión clave hoy en día. Entonces, resumiendo un poco todo esto, lo que nos muestran estos materiales es un panorama bien complejo, ¿no? La criminología nos abre los ojos a que entender el crimen es mucho más que solo leer el Código Penal. Totalmente. Hay que mirar las realidades sociales, las dinámicas de poder, las obsesiones que tenemos como sociedad. Y lo que queda claro es esa tensión constante. Sí, esa tensión entre la demanda social de seguridad, que a veces es muy fuerte, frente a los peligros modernos, y la necesidad de no cargarnos las garantías, los principios de un derecho penal justo, humano, que ponga límites al poder de castigar. Nos deja una pregunta flotando, ¿no? En esa búsqueda de seguridad, de gestionar el riesgo, ¿dónde ponemos el límite para no terminar sacrificando justo las libertades que queremos proteger? Algo para seguir pensando.